Bien, en la clase de hoy vamos a ver oxigenoterapia, es la clase número 9 de este bloque de ventilación mecánica. Vamos a decir que la oxigenoterapia es la administración de oxígenos a concentraciones mayores que la del aire ambiente, es decir, mayores al 21% que se encuentra en el aire ambiente, con la intención de tratar o prevenir los síntomas y los signos de la hipoxia. Evaluación de la necesidad de oxígeno, es decir, qué parámetros voy a tomar yo para decidir si voy a aplicar oxigenoterapia o no en un determinado paciente. Primero, una alteración del patrón ventilatorio, que haya aumento de la frecuencia respiratoria, que haya tiraje, que haya aleteo nasal o que el paciente refiera a disnea, son puntos a tener en cuenta para la utilización de oxigenoterapia. Cambios conductuales o de estado mental, deterioro del sensorio, agitación, depresión del sensorio. Tengo que estar atentos a si estos cambios son debido a una falta de oxígeno en el sistema o no. La presencia de cianosis periférica, una saturación de oxígeno menor a 90, los gases arteriales alterados, sobre todo la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Bradicardia o taquicardia, si estas dos son consecuencia de una baja concentración de oxígeno. ¿Cuál es la finalidad de la oxigenoterapia? Es decir, eh, ¿qué es lo que busco al aplicar oxígeno como medio terapéutico? Es aumentar el aporte de oxígenos a los tejidos, utilizando al máximo la capacidad de transporte que tiene la hemoglobina. La hemoglobina como molécula transportadora de oxígeno tiene un límite eh, para transportar este gas, esta molécula, este gas, y la oxigenoterapia lo que busca es que esta hemoglobina sea lo más eficiente posible en su transporte. Para que la hemoglobina sea capaz de transportar el máximo nivel de oxígeno, la cantidad de oxígeno en el gas inspirado debe ser la adecuada para que la presión alveolar de oxígeno alcance niveles suficientes para saturar la hemoglobina. Es decir, si el medio ambiente del alveolo es pobre en oxígeno, no va a difundir tanto oxígeno hacia la sangre y no va a poder enlazarse con la hemoglobina. Yo tengo que asegurar que la presión alveolar de oxígeno sea lo suficientemente alta como para que el oxígeno difunda y pueda saturar la hemoglobina. Y es indispensable que el aporte ventilatorio se complete o se complemente con una concentración normal de hemoglobina. Yo puedo tener una atmósfera alveolar rica en oxígeno, pero si la hemoglobina es insuficiente, no va a haber hemoglobina que saturar o no va a haber valores de hemoglobina necesarios para saturar eh, al nivel que yo quiero la sangre con oxígeno. A su vez tiene que conservarse un gasto cardíaco adecuado y el flujo sanguíneo tisular tiene que ser el correcto para garantizar que el aporte de oxígeno a los tejidos sea el adecuado. Algunas definiciones. Hipoxia se define como un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, las células y sobre todo los tejidos. Habla de la cantidad de oxígeno en los tejidos con compromiso en la función de los mismos, es decir, se altera la función de los tejidos por una baja concentración de oxígeno. La hipoxemia es la disminución anormal de la presión arterial de oxígeno por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Acordate que era un criterio para utilizar oxigenoterapia, este valor. Y también se puede definir como una saturación de oxígeno menor al 90%. Y la FiO2 o la fracción inspirada de oxígeno es la proporción de oxígeno en una mezcla de aire y se expresa en porcentaje, es decir, si un gas o una mezcla de gases tiene 500 mililitros en total de todos los componentes gaseosos y 250 de esos 500 corresponden al oxígeno, la FiO2 será del 50%, la mitad de esa mezcla de gases corresponde a oxígeno. Los niveles de hipoxemia. Cuando el nivel de oxígeno en la sangre es normal, se habla de que hay una presión arterial de oxígeno de entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Cuando hay una hipoxemia leve, la sangre está, o la presión arterial de oxígeno en sangre
tiene unos valores de 60 a 79 milímetros de mercurio. En un nivel moderado de hipoxemia, esos valores descienden a 40, de entre 40 a 59 milímetros de mercurio, y en un nivel severo de hipoxemia son menores de 40 milímetros de mercurio. De cualquier modo, siempre se habla de hipoxemia, fíjate en el recuadro de leve, cuando esta presión arterial de oxígeno cae por debajo de 60. La hipoxia puede deberse a varios factores, vamos a nombrar algunos, van a encontrar más seguramente, pero estos son los más generales. A la disminución de la cantidad de oxígeno del gas inspirado, una atmósfera alveolar pobre en oxígeno. Puede ser o porque la atmósfera tenga disminución de oxígeno, como al subir en una montaña, o por hipoventilar, ¿sí? Y es lo que refleja la siguiente línea, aquí dice disminución de la ventilación alveolar o por hipoventilación. Los dos van a generar una disminución de la cantidad de oxígeno del gas inspirado. Una alteración en la relación BQ, o que se aumente el espacio muerto, o que haya un shunt fisiológico. Una alteración en la transferencia gaseosa, alguna alteración en la membrana alveolo capilar que dificulte la difusión de oxígeno a la sangre y por ello genere hipoxia en los tejidos. Un aumento del yunto arteriovenoso intracardíaco de derecha a izquierda. Una disminución del gasto cardíaco, una situación de shock o de hipovolemia, también generan hipoxia. Una disminución de la hemoglobina o alteración química de la molécula, alguna alteración en el transporte del gas por la sangre, o alguna alteración en la capacidad de los tejidos para la utilización de oxígeno. Esto se puede ver en una intoxicación o eh, en una intoxicación por cianuro, donde lo que se bloquea es la capacidad de la mitocondria, específicamente de un citocromo, para utilizar el oxígeno y generar energía. Entonces puede haber un ambiente eh, saturado en una presión de oxígeno arterial elevado, pero la célula, al no tener la capacidad para utilizar ese oxígeno, genera una hipoxia irreversible y no tratable, por lo menos con oxigenoterapia. El efecto directo de utilizar oxigenoterapia es el aumento de la presión de oxígeno alveolar, que va a traer consigo una disminución del trabajo respiratorio y una disminución del trabajo del miocardio. Al poder difundir mayor cantidad de oxígeno, el diafragma va a tener que hacer menos inspiraciones minutos para suplir la necesidad de oxígeno en el cuerpo, en el sistema, y por lo tanto va a disminuir ese trabajo respiratorio y el trabajo del miocardio para distribuir esta sangre, este oxígeno por la sangre. Los objetivos que tiene la oxigenoterapia, los objetivos que persigue la oxigenoterapia es tratar primero la hipoxemia y evitar la hipoxia, disminuir el trabajo muscular y disminuir el trabajo miocárdico. ¿Cuáles son los límites de la oxigenoterapia? Es decir, ¿hasta qué punto me sirve utilizar oxigenoterapia como única terapéutica? Si utilizamos oxigenoterapia en una situación de hipoxia por factores atmosféricos, ¿sí? Es decir, una atmósfera pobre en oxígeno o una hipoventilación, se puede corregir, eh, aplicando oxigenoterapia para aumentar, ahí la flecha está mal, aumentar la concentración de oxígeno. Y es efectiva en un 100%. Si la causa es una disminución en la FiO2 ambiental, al mejorar la FiO2 que le entregamos al paciente, va a corregir su condición clínica. Si usamos oxigenoterapia al 100% en situaciones de hipoxia por hipoventilación, se puede aportar hasta 5 veces la cantidad de oxígeno en los alvéolos con cada inspiración. Entonces es efectiva en corregir la hipoxemia, pero no resuelve lo que sería la retención de dióxido de carbono o la hipercapnia. Es decir, una situación de hipoventilación tratada simplemente con aporte de oxígeno externo va a hacer que difunda mucho más oxígeno al alvéolo y genere una atmósfera rica de oxígeno alveolar, con la consecuente difusión o mayor difusión del oxígeno a través de la sangre por diferencia de presión. Pero como no se corrige
hablando estrictamente de la aplicación sola de oxígeno, como no se corrige el volumen minuto, la frecuencia respiratoria, la retención de dióxido de carbono, la hipercapnia va a seguir presente. Y la utilización de oxigenoterapia en una situación de hipoxia por anemia, transporte de oxígeno por la hemoglobina, es decir, algún fallo de la hemoglobina para transportar oxígeno. La oxigenoterapia tiene mucha menos utilidad porque ya no sería una cuestión de atmósfera de oxígeno alveolar o no sería una cuestión de mejorar eh, el aporte de oxígeno al sistema pulmonar, sino que ya el problema estaría en el sistema de transporte de oxígeno. Y si agregáramos otra línea en aquellos casos donde la situación de hipoxia se debe a una intoxicación por cianuro, donde no se puede utilizar eh, oxígeno, o la célula no puede utilizar el oxígeno para generar energía, la oxigenoterapia no tendría ningún tipo de utilidad. Seguimos en este cuadro y vemos en la primera barra vertical, que es la que corresponde a la respiración del aire atmosférico, con una presión de oxígeno arterial de 49 milímetros de mercurio, que es lo normal. Si aplicamos FiO2, una fracción inspirada de oxígeno del 100%, en la segunda barra, que corresponde a hipoventilación, vemos como la presión arterial aumenta hasta valores de 600 milímetros de mercurio y se corrige la hipoxemia. Lo mismo sucede con una alteración de la difusión, ya que al aumentar la presión alveolar, el gradiente de presión va a ser mayor y el oxígeno va a poder difundir mucho mejor o en mayor cantidad hacia la sangre. Lo mismo con un desequilibrio BQ, sucede lo mismo. Ahora, si hay un cortocircuito o una situación de shunt, la oxigenoterapia va a tener más restricciones para mejorar esta hipoxemia y la hipoxia consecuente. Va a mejorar algún puntito los valores de hipoxemia, pero no al límite o no a los valores que generen una situación de hipoventilación o de desequilibrio BQ. Vamos a hacer algún repaso de fisiología necesario para entender cómo funciona el transporte de oxígeno hacia los tejidos. Cerca del 97% de todo el oxígeno que satura la sangre es conducido a través de la hemoglobina en combinación con la hemoglobina. Y el 3% libre o el 3% restante circula libre en el plasma. La hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídicas de globina, que cada una de ellas posee un grupo hemo. En las fotos vemos en la de arriba el grupo hemo con su centro de hierro, que es el que le va a unir el oxígeno de manera reversible, y abajo las moléculas de globina. Cuando la hemoglobina tiene unido oxígeno, se la denomina oxihemoglobina y da un aspecto rojo intenso que es característico de la sangre arterial. Y cuando pierde el oxígeno, se la denomina desoxihemoglobina o hemoglobina reducida y presenta un color rojo oscuro y es característico de la sangre venosa. Estos son los valores de referencia de la hemoglobina según sexo. En el hombre, el valor mínimo de hemoglobina que tenemos que estar atentos que haya es de 13,8 gramos por decilitro, y en la mujer un poquito menos, de 12,1 gramos por decilitro. Y el hematocrito mínimo, que hay que estar atento, en el hombre es del 42% y en la mujer es del 36%. Otro factor u otra referencia que hay que tener muy presente a la hora de hablar del transporte de oxígeno es el 2,3-difosfoglicerato. En los eritrocitos es crucial la presencia de este 2,3-difosfoglicerato, ya que es el que va a determinar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si se agarra la hemoglobina en un estado puro, se va a enlazar fuertemente al oxígeno y no va a permitir que el oxígeno
sea liberado de esa hemoglobina, va a dificultar su liberación. Mientras que en el interior de los eritrocitos, con este 2,3-difosfoglicerato, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es menor y es más dinámica, y se debe justamente a la presencia de este factor. La falta de oxígeno va a estimular la producción de 2,3-difosfogliceratos en los eritrocitos, que va a resultar en un aumento de la liberación de oxígeno por la hemoglobina. Es decir, la falta de oxígeno tisular, la situación de hipoxia, genera mayor concentración de esta molécula para que se libere mayor cantidad de oxígeno de la hemoglobina y puedan corregirse la hipoxia tisular. Un efecto importante al hablar de la hemoglobina y de la saturación de la hemoglobina es el efecto Bohr, que dice que el aumento de la oxigenación de la hemoglobina en los pulmones y la liberación de la hemoglobina, del oxígeno de la hemoglobina en los tejidos, se da gracias a los efectos del pH y consecuentemente a los efectos del dióxido de carbono, y es conocido como efecto Bohr. La afinidad de la hemoglobina respecto al oxígeno disminuye cuando el pH es menor de 7,4, es decir, la hemoglobina es menos afín al oxígeno cuanto más ácido es el medio y tiende a liberar hacia el tejido el oxígeno. Y los tejidos con metabolización rápida, como el músculo, generan grandes cantidades de protones, de hidrogeniones y de dióxido de carbono, es decir, generan que se disminuya el pH. La condición inversa, que es la que prevalece en los pulmones, donde disminuye la presión de dióxido de carbono y aumenta el pH, que se hace más alcalino, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta y la hemoglobina puede captar oxígeno y retener oxígeno en su molécula. Entonces, cuando disminuye el pH en un medio ácido como los tejidos, la hemoglobina libera el oxígeno que contiene para corregir o para oxigenar a los tejidos, y en los pulmones, donde el pH es levemente más alcalino, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta y capta el oxígeno que difunde a través de la membrana alveolo-capilar. Otro efecto importante es el efecto Haldane, que es el resultado de la combinación del oxígeno con la hemoglobina. Cuando se combina el oxígeno con la hemoglobina se convierte en un ácido un poco más fuerte y desplaza el dióxido de carbono de la sangre. La desoxigenación de la sangre aumenta la habilidad de la hemoglobina para aportar dióxido de carbono. Es decir, que cuando la hemoglobina se va a volver más afín al oxígeno, cuanto más oxígeno aporte, y se va a volver más afín al dióxido de carbono cuanto más desoxigenada está la sangre. En pocas palabras, la primera molécula de oxígeno que ingresa a la hemoglobina le va a costar mucho ingresar, va a tener que ingresar en concentraciones de presión muy alta, y ya la segunda le va a costar un poco menos, la tercera le va a costar un poco menos y la cuarta finalmente es la que más fácil va a ingresar. Lo opuesto sucede con el dióxido de carbono. Y tenemos que hablar un poco también de lo que es la curva de disociación de la hemoglobina. La curva relaciona la saturación de oxígeno arterial con la presión de oxígeno arterial. Cuando la presión de oxígeno aumenta o es elevada, el oxígeno se unirá a la hemoglobina. ¿Sí? La sangre que abandona los pulmones y accede a las arterias sistémicas tiene habitualmente una presión de 90 milímetros de mercurio, que corresponden a una saturación entre el 97 y 98%. Si te fijas en la gráfica de la derecha, en la línea vertical se encuentra la saturación en porcentaje y en la línea horizontal de la abscisa se encuentra la presión de oxígeno. Y una presión de 90 milímetros de mercurio corresponde a una saturación de aproximadamente 98%. Fíjate lo que veníamos diciendo recién con el efecto Haldane y la forma que tiene la curva de disociación de la hemoglobina, donde si vemos los valores de los dos primeros valores, 28 y 40 milímetros de mercurio,
en la línea horizontal, en la línea de abscisas, vemos que para saturar el 50% de la sangre se necesitan 28 milímetros de mercurio, pero con un aumento solamente de 12 milímetros de mercurio se aumentan 25% el nivel de esa saturación, es decir, cuesta mucho ingresar la primera molécula de hemoglobina, de oxígeno a la hemoglobina, pero las siguientes moléculas ingresan de manera mucho más fácil. Y se denomina porcentaje de saturación de la hemoglobina el aumento progresivo del porcentaje de la hemoglobina unida al oxígeno a medida que aumenta la presión de oxígeno, lo que veníamos diciendo, ¿sí? Cuanto más aumente la presión, más cantidad de hemoglobina está transportando oxígeno. Y esta curva de disociación de la hemoglobina se puede desviar tanto a la izquierda como a la derecha por distintos factores, por el pH, por la concentración de dióxido de carbono, por la temperatura y por la presencia o no, o la mayor o menor presencia en realidad de 2,3-difosfoglicerato. Entonces, si la curva se desvía a la izquierda porque hay un pH más alcalino, un pH más alto, o una concentración de dióxido de carbono baja, una temperatura baja, o un bajo nivel de 2,3-difosfoglicerato, la curva se va a desviar a la izquierda y con una presión de 40 milímetros de mercurio, que en condiciones normales saturaba 75%, va a lograr saturar mucha más cantidad de hemoglobina. El porcentaje de saturación de la hemoglobina va a ser muchísimo mayor. Esto quiere decir que si bien la hemoglobina tiene más oxígeno, se traduce también en que los tejidos no reciben tanto oxígeno. Es decir, la hemoglobina no libera tanto oxígeno a los tejidos y por eso su porcentaje de saturación es mayor. Si se desvía a la derecha la curva, por factores como un pH más bajo, es decir, un pH más ácido, una presión arterial de dióxido de carbono alta, una temperatura alta o una alta concentración de 2,3-difosfoglicerato, la curva se va a desviar a la derecha y con la misma presión de 40 milímetros de mercurio, la saturación de la sangre arterial, la saturación de oxígeno arterial, va a caer por debajo de los 75% que estaba en valores normales, ¿sí? Distinto a la situación de desviación a la izquierda que aumentaba el porcentaje de saturación. Esto se traduce en que, si bien la hemoglobina tiene menos porcentaje de saturación, entrega más oxígeno a los tejidos y corrige muchas veces situaciones de hipoxia. Entonces, si las curvas se desplazan a la derecha, como en este último ejemplo, por ejemplo por un aumento de la temperatura en un caso de fiebre, o un aumento de la concentración de 2,3-difosfoglicerato, como sucede en una hipoxemia crónica, la presión arterial de oxígeno elevada favorece la difusión del oxígeno en las mitocondrias, es decir, una desviación o un desplazamiento de la curva a la derecha favorece que los tejidos tengan mayor cantidad de oxígeno. Y si la presión de dióxido de carbono es baja y el pH aumenta en una situación como la alcalosis respiratoria, o si la concentración de 2,3-difosfoglicerato disminuye a causa de una transfusión de gran cantidad de sangre, la curva estará desviada hacia la izquierda y lo que va a suceder es que va a interferir con la descarga de oxígeno en los tejidos. Ahora, ¿cómo conozco el contenido de oxígeno que hay en la sangre? Hay dos grandes maneras de conocer estos valores. La primera es la gasometría arterial, que consiste en extraer sangre de la circulación arterial y medir la concentración de oxígeno. Esta medida de gasometría arterial es muy precisa, me puede dar valores concretos y exactos de la cantidad de oxígeno arterial, pero es invasivo. Entonces, el otro método que se puede utilizar es la pulsioximetría, que consiste en medir la saturación de oxígeno de la hemoglobina a través de la emisión de una luz, de un pulso de luz. La pulsioximetría es la más usada
ya que es una medida no invasiva y genera molestias mínimas o inclusive ningún tipo de molestias al paciente. Pero la gasometría, como dijimos recién, proporciona más información porque permite además medir otros parámetros importantes de la función cardiorrespiratoria. La manera de administración que tenemos nosotros para administrar oxígeno son en grandes grupos dos. La oxigenoterapia normovárica o con la presión atmosférica, que consiste en administrar oxígeno entre el 21% y el 100% a una atmósfera, es decir, a la atmósfera que nos rodea, la presión atmosférica que nos rodea. Y se utilizan muchos dispositivos sencillos, las máscaras simples, las cánulas nasales, las máscaras con reservorio. Y el otro medio para administrar oxígeno es la oxigenoterapia hiperbárica, que consiste en administrar oxígeno al 100%, mientras el paciente se encuentra al interior de una cámara hiperbárica, una cámara que es presurizada y las presiones en el interior se elevan a 1,5 o 3 atmósferas. Por ahora, lo que vamos a ver hoy es la oxigenoterapia normovárica, aquella que podemos aplicar con dispositivos externos y, y más maleables. ¿Qué elementos necesito para administrar oxígeno? Primero una fuente de oxígeno, que puede ser por oxígeno central o por un tubo de oxígeno. Un flujómetro, un flumíter, que es el que me permite medir la cantidad de litros por minuto que yo le estoy entregando de oxígeno al paciente. Un manómetro, que me permite medir la cantidad de presión que tiene este tubo de oxígeno. Y un sistema de humidificador. Este sería el sistema armado con el tubo de oxígeno, el manómetro para medir la presión del tubo, el flujómetro y el humidificador. Los suministros de oxígeno se pueden dar de dos maneras: de bajo flujo o de concentración variable, también se puede encontrar, o de alto flujo y concentración fija. El sistema de alto flujo y bajo flujo, al denominarlos de concentración variable y concentración fija, es un término mucho más adecuado, concentración variable, concentración fija, ya que utilizar el término alto flujo se puede mezclar o se puede confundir con la terapia de alto flujo como medida de BNI. Y es un límite bastante fino, por eso lo que vamos a ver hoy van a ser en el sistema de alto flujo solamente la máscara Venturi y el tubo en T como administración de alto flujo o administración de concentraciones fijas de oxígeno, ya que si bien la utilización de un Vapoder o un Fisher-Paykel, que son sistemas de administración de alto flujo, también utilizan los principios de la oxigenoterapia, utilizan además principios de ventilación no invasiva, y no sería el propósito concreto de esta clase, que es solamente hablar de oxigenoterapia. Se hablará de ellos en la sección de BNI. Entonces decíamos que para suministrar oxígeno tenemos dos grandes sistemas, de bajo y alto flujo. De bajo flujo son las cánulas nasales, las máscaras simples, la máscara con reservorio, con reinhalación parcial o no reinhalación o sin reinhalación. Y la de alto flujo, las máscaras Venturis y los Tubente. Tubente que se puede utilizar con o sin sistema de Venturi. El sistema de bajo flujo no administra una fracción inspirada de oxígeno estable, proporciona una FiO2 entre el 21 y el 90% y realiza una mezcla del oxígeno con el aire ambiental que va a cambiar dependiendo del tamaño del reservorio de oxígeno, del flujo de oxígeno que nosotros le entreguemos y sobre todo del patrón respiratorio del paciente y de, si por ejemplo utilizamos una máscara simple, que ahora lo vamos a ver, de la cantidad de fugas o lugares por donde se pueda filtrar el aire ambiente y cambiar la fracción de oxígeno. Se utiliza cuando la frecuencia respiratoria es menor a 25 respiraciones por minuto y tiene el paciente un patrón respiratorio estable.
y en este sentido no es posible controlar ni la humedad ni la temperatura, que es un factor importante a tener en cuenta. La humedad y la temperatura van a estar dadas por el propio sistema de la vía aérea superior del paciente para humidificar y calentar el aire. La cánula nasal eh, es un dispositivo muy utilizado en bajo flujo, utiliza eh, un flujo de entre 1 y 6 litros por minuto y entregan aproximadamente una fracción inspirada de oxígeno que va entre 24 y 44%. Cuanto mayor sea el flujo inspiratorio del paciente, menor será la FiO2 resultante, es decir, cuanto más aire o cuanto mayor cantidad de aire ingrese del ambiente por la boca o por la nariz, cuando aumente eh, la amplitud inspiratoria y la frecuencia ventilatoria, mayor va a ser la mezcla que haya de aire ambiente con el oxígeno que nosotros le estamos enviando. Por lo tanto, la cantidad de FiO2 va a disminuir. Producen poco trauma nasal, el material de que está hecho es un material muy blando y muy amigable al cuerpo, así que no producen un trauma nasal. Y aprovechan el sistema de acondicionamiento de la vía aérea superior para humidificar y calentar el aire. Cuando se utilizan flujos de 4 litros por minuto no es necesario conectarlo a un sistema de humidificación porque permiten al propio cuerpo, a la propia vía aérea superior, humidificar y calentar el aire. Pero si aumento estos flujos a 5 o 6 litros por minuto puede generar resequedad e irritación de la mucosa nasal. Esto es una cánula nasal. El material, como se puede ver, es muy blando. Para usarlo se lo conecta a la fuente de oxígeno, se establece el flujo, se introducen los orificios las boquillas en los orificios nasales, se lo pasan la manguera por atrás de las orejas y se ajusta eh, para que no se salga. El aire ambiente representado en naranja y el oxígeno representado en rojo ingresan en la rinofaringe y esta actúa como reservorio de oxígeno, como carga de reservorio. Hay varios modelos de, de vástagos de cánulas nasal que distribuirían de manera distinta el flujo, pero todas tienen el mismo principio: utilizar la rinofaringe como una cámara de reservorio y así poder inhalar gas con concentraciones de oxígeno elevadas y calentado o humidificado. La máscara simple es una de las herramientas también más comunes que se utilizan en oxigenoterapia. Para utilizarla es necesario mantener un flujo de oxígeno mínimo de 5 litros por minuto con el fin de evitar la reinhalación de dióxido de carbono, es decir, cuando envío un flujo menor de oxígeno a través de la máscara puedo retener dióxido de carbono en esta misma máscara y generar eh, una reinhalación de este CO2. Se utilizan flujos de 5, 6 o 7 litros por minuto, dando una FiO2 aproximada de entre el 40 y el 60%. Si se utilizan por tiempo prolongado, sin medidas de protección de la piel, podría generar irritación y úlceras por presión o escaras. ¿Sí? Proporcionan concentraciones de oxígeno superiores a las cánulas nasales y se ajustan a la nariz, la boca y el mentón del paciente, produciendo un sellado mucho mejor que la cánula nasal. Funciona mezclando oxígeno y aire ambiente a través de los orificios que presentan la máscara y eliminando el exceso de dióxido de carbono por los mismos orificios por donde ingresa el aire. Ahí vemos una tabla de flujos con sus correspondientes concentraciones de oxígeno que eh, que se utilizan. Y la manera de usarlo es muy simple: se conecta el oxígeno a la máscara
y a la línea de oxígeno de la pared, se establece el flujo y se lo conecta al paciente. Hay que asegurarse de que la máscara esté en contacto, en buen contacto con la cara del paciente para que no haya fugas o la menor cantidad de fugas posibles. Las máscaras simples se pueden utilizar solas, como en el ejemplo anterior, o con reservorio, con una bolsa de reservorio. Esta bolsa de reservorio puede ser de dos tipos: una bolsa con reservorio con válvulas que permitan una no reinhalación del dióxido de carbono o que permitan una reinhalación parcial. Esta que vemos ahora es una máscara simple con reservorio de reinhalación parcial. Producen aún mayores concentraciones de oxígeno que la máscara simple, pero no poseen válvulas. La bolsa de reservorio de oxígeno funciona justamente como eso, como una reserva de oxígeno que el paciente va a inspirar cada vez que justamente que inspire, o sea, que el paciente va a tomar oxígeno de esta bolsa cada vez que inspire y va a exhalar, y el dióxido de carbono va a liberarse por los orificios perforados que tiene la máscara, y utiliza un flujo de entre 6 y 10 litros por minuto y se pueden alcanzar concentraciones o FiO2 mayores al 80%. Ahora, si utiliza una máscara una máscara simple con reservorio de no reinhalación, va a producir aún mayores concentraciones de oxígenos que todas las modalidades de bajo flujo que vimos hasta ahora. Y esta máscara de no reinhalación consta de dos válvulas unidireccionales. Una entre la bolsa y la máscara, que se va a abrir con cada inspiración del paciente, y una en la mascarilla, que se va a abrir con cada exhalación del paciente, con cada expiración del paciente. Lo que va a permitir es liberar completamente el dióxido de carbono y aprovechar todo el oxígeno que nosotros estamos enviando a través de la línea o del tubo de la manguera de oxígeno. Vemos en las imágenes cómo la diferencia entre las dos máscaras de reinhalación parcial y de no reinhalación, donde la máscara de reinhalación parcial está perforada, por donde puede salir el dióxido de carbono, pero también puede ingresar el aire ambiente. Y la máscara de no reinhalación tiene en la máscara un sistema de unidireccional por donde sale el dióxido de carbono, pero no entra aire ambiente, y una válvula unidireccional por donde ingresa el oxígeno de la bolsa a la máscara, pero no puede ingresar el dióxido de carbono de la máscara a la bolsa. Va a trabajar este sistema con un flujo de entre 8 y 12 litros por minuto, produciendo concentraciones entre el 90 y 99% de FiO2. Ese 1% que queda librado al azar se debe a un mal ajuste de la máscara con el rostro del paciente, donde se generan fugas y puede meterse aire ambiente a la máscara. Así vemos un video de la máscara con bolsa de reservorio, donde se puede ver la válvula unidireccional de la bolsa. Con cada inspiración que se abre, se cierra esa válvula y se abre la válvula exhalatoria para no mezclar oxígeno y dióxido de carbono. Vemos como con cada inhalación la bolsa se deprime, y esta depresión de la bolsa tiene que corresponder más o menos a 1/3 del total de insuflación de la bolsa, es decir, no se puede mover más de 1/3 del total de inflado de la bolsa. Para utilizarlo, conecto el oxígeno a la bolsa a un flujo predeterminado, compruebo que la válvula unidireccional de la bolsa funcione correctamente. Si esta válvula no funciona correctamente, tengo que descartar la máscara y sostener otra. Una vez que compruebo que
funciona todo bien, que la válvula funciona bien, lo conecto o lo dispongo al paciente y compruebo que la depresión con cada inspiración sea de aproximadamente 1/3 del total de expansión de la bolsa. Si pasamos a hablar de alto flujo o de concentraciones fijas, podemos decir que la oxigenoterapia de alto flujo es un tipo de soporte ventilatorio que consiste en aplicar un flujo de aire, de una mezcla de aire y oxígeno controlado y prefijado. Nunca va a modificarse ni por la frecuencia respiratoria del paciente ni por cuestiones externas. Siempre va a ser la misma fracción inspirada de oxígeno en todos los ciclos ventilatorios. Se utiliza sobre todo en pacientes EPOC o pacientes que tengan retención de dióxido de carbono, donde la ventilación va a depender del impulso hipóxico. Si a estos pacientes se los ventila por periodos prolongados con altas concentraciones de FiO, puede perderse el impulso hipóxico que los lleva a ventilar y generar un deterioro del sensorio, una disminución de la ventilación alveolar y un aumento mayor de la retención del dióxido de carbono por este deterioro del sensorio. Entonces suministra fracciones constantes y estables de FiO2. La FiO2 no se va a modificar según el patrón respiratorio del paciente y en algunos casos es posible controlar la temperatura y humedad, sobre todo en aquellos sistemas de alto flujo que además utilizan los principios de BNI para oxigenar al paciente, que no son los que vamos a ver en esta clase. El ejemplo clásico del alto flujo, de oxigenoterapia de alto flujo, es la máscara Venturi, que va a proporcionar concentraciones exactas de FiO2 utilizando flujos totales mayores a 41 litros por minuto. Y para funcionar va a utilizar el principio de Bernoulli o la ley de Bernoulli. Van a constar de varios picos con distintos niveles de apertura y cada pico, cada color va a corresponder a una fracción inspirada de oxígeno concreta si se le aplica un flujo de oxígeno exacto. Acá se ve una tabla donde en la parte de arriba se ve el caudal o el flujo de oxígeno que hay que administrar y la concentración de oxígeno que va a entregar con cada color y con cada FiO2. No hay que aprenderse esta tabla, cada fabricante tiene su estandarización de colores y especifica a qué color corresponde cada flujo y cada FiO2, así que simplemente para que tengan en cuenta que el dinamismo de este sistema de oxigenoterapia. El principio de Bernoulli establece la reducción de la presión cuando aumenta la velocidad de flujo. Fíjate que en un caño, en un tubo, donde se le disminuye a la mitad el diámetro, como el flujo tiene que ser constante y se preserva, la presión en la parte reducida del tubo va a disminuir, pero la velocidad va a aumentar. Por eso si te fijas en la parte inferior derecha donde dice que la presión 2 es menor que la presión 1, ¿sí? Pero un poquito más arriba dice que la velocidad 2, que es la que corresponde a la parte estrecha de esa tubuladura, es mayor a la velocidad 1. ¿Y esto por qué es importante? Si tomamos en cuenta un ejemplo de una manguera, por ejemplo, y hablamos de la velocidad, es lógico ver cómo la velocidad al extremo donde sale el chorro de agua es mayor que donde lo que está atrás del dedo, lo que corresponde a la manguera. Pero si hablamos de presión, la presión en el extremo por donde sale el agua es menor que la presión que está en el interior de la manguera. Y esto es fácil de pensar, imaginándose que al haber más presión en la manguera que afuera, el flujo va a salir con mayor velocidad, pero el flujo va a ser siempre el mismo. Entonces la máscara Venturi utiliza este principio de Bernoulli para generar mayor o menor
absorción de aire ambiente para realizar su mezcla. Cuanto más fina es la boca de la máscara Venturi, mayor es la velocidad del flujo, mayor es la velocidad del flujo que pasa eh, por la boquilla, y menor es la presión que genera. Es decir, cuanto más fina es la boquilla, menor presión ejerce en el sistema de succión de aire ambiente, y cuanto mayor es el diámetro de la boquilla que yo inserto el oxígeno, menor va a ser la velocidad que esta boquilla envíe de flujo de aire, pero mayor va a ser la presión que va a absorber aire ambiente para hacer la mezcla. Entonces, en pocas palabras, cuanto más fina es la boquilla por donde va a salir el flujo de oxígeno, que está representado en rojo en la imagen de la izquierda, cuanto más fina es la boquilla, menor es la presión que va a generar y más aire ambiente va a absorber. Entonces la mezcla de aire, o la FiO2, va a caer. Si toma más cantidad de aire del ambiente, mayor aire ambiente va a haber con respecto al oxígeno que yo estoy enviando. Entonces la fracción inspirada de oxígeno va a disminuir. Cuanto más grande es la boquilla, menor es la velocidad del aire, del flujo de oxígeno, menos presión, o más presión, si lo podemos ver con respecto al ejemplo anterior, se produce y absorbe o succiona menor cantidad de aire ambiente. Entonces, si succiona menor cantidad de aire ambiente a una fracción, a un flujo de oxígeno constante, la cantidad de FiO2 que va a obtener el sistema es mayor, y por lo tanto va a suministrar mayores niveles de FiO2. Acá vemos un ejemplo un poco más gráfico, como el oxígeno ingresa por la boquilla de la máscara Venturi, y este oxígeno que ingresa genera una presión negativa que absorbe aire del ambiente. ¿Sí? Si aumento a 10 litros por minuto este flujo, vemos cómo el oxígeno 100% arrastra 46 litros minutos de aire ambiente y genera una fracción inspirada de oxígeno de 35%. Este patrón de succión de aire ambiente es el que utiliza para regular o mantener constante la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, si yo no tengo, o si se me dificulta la utilización o el cambio de las boquillas de colores, existen sistemas de Venturis regulables con sistemas de seguridad de tiro y giro para no cambiar la concentración de oxígeno de manera accidental, y con una sola boquilla o con un solo dispositivo autorregulable tengo todas las boquillas Venturi en una, y es mucho más práctico para cambiar la concentración de manera rápida. Y el otro modo de aplicar oxigenoterapia pura es el de alto flujo, es el tubo en T, que se puede utilizar con o sin Venturi. El tubo en T conectado a un tubo de traqueostomía o a una intubación endotraqueal para hacer una prueba de ventilación espontánea. Como dijimos, podemos conectarlo o no a un sistema Venturi. Y funciona este tubo en T como un sistema de reinhalación parcial, por lo que se debe mantener conectado para que no caiga la FiO2, es decir, el tubo en T con sus dos extremos de la T, uno conectado al oxígeno, otro conectado al ambiente, funciona para mantener concentraciones de oxígeno de manera más o menos constante. Por eso no puedo solamente conectar el oxígeno a la tubuladura endotraqueal. Entonces, si yo conecto con un sistema Venturi, como es en el ejemplo, conecto el oxígeno a la boquilla Venturi en un extremo del tubo en T, y en el otro le pongo un corrugado. Ahí me especifican el flujo y qué FiO2 va
a utilizar y lo conecto directamente. Lo ideal sería realizar pruebas de ventilación espontánea y no como en el caso del video cuando la persona está dormida, para monitorizar mejor los signos que me refiere el paciente. Y ya llegando al final, vamos a ver cuáles son las complicaciones de administrar oxigenoterapia. Como toda terapéutica tiene sus complicaciones. Nunca se puede administrar fracciones inspiradas de oxígeno al 100% por más de 12 horas o fracciones de oxígeno al 80% por más de 24 horas o fracciones de oxígeno al 60% por más de 36 horas. Siempre hay que tratar de reducir la fracción de oxígeno por debajo del 50% para no generar los efectos adversos. ¿Que cuáles son? Puede generar hipercapnia crónica, es decir, un aumento de la presión de dióxido de carbono mayor a 44 milímetros de mercurio, que va a generar una depresión del sensorio al aumentar las concentraciones de oxígeno inspirado. El estímulo ventilatorio, ¿no?, de los pacientes que generan retención de dióxido de carbono es la estimulación hipóxica, es decir, cuanto menos oxígeno tisular hay, me estimula la ventilación minuto. Si esta hipoxia, si este estímulo hipóxico desaparece, porque yo resuelvo la hipoxemia, el nivel de ventilación puede disminuir porque disminuyo el estímulo que me está generando la ventilación. Cae la ventilación minuto y si cae la ventilación o cae o se produce un sistema de un estado de hipoventilación, va a ir seguido de una retención de dióxido de carbono. Entonces hay que tener mucho cuidado con la aplicación de altas concentraciones de oxígeno que laven este dióxido de carbono y corrijan de manera brusca el nivel de hipoxemia e hipercapnia en pacientes crónicos y acostumbrados a estos valores, sobre todo pacientes EPOC. Otra de las complicaciones que se puede encontrar en la oxigenoterapia es la toxicidad por oxígeno. Cuando se ventila a un paciente con una fracción inspirada de oxígeno al 100% por más de 24 horas, dijimos que el límite era 12 como límite de seguridad, pero si se lo ventila por más de 24 horas se produce edema en las células del endotelio capilar, se van a producir alteraciones en las uniones intercelulares endoteliales, va a aumentar la permeabilidad capilar, seguido de edema intersticial y alveolar, y más adelante se produce fibrosis intersticial. En aquellos pacientes que están ventilados mecánicamente con fracciones de oxígeno más del 100% durante 36 horas, inclusive se ha observado que hay una disminución progresiva de la presión arterial de oxígeno por el efecto que produce el oxígeno en las células endoteliales. Se puede producir atelectasias por reabsorción si un paciente que está ventilando aire ambiente, por ejemplo, sufre una obstrucción de una vía aérea o una obstrucción por secreciones, por ejemplo, se puede producir atelectasia por reabsorción en la zona pulmonar que está más distal a la zona de obstrucción. Si este paciente ventila fracciones de oxígenos elevadas, se va a acelerar muchísimo la velocidad de producción de la atelectasia por reabsorción, porque se reemplaza este nitrógeno que hay en los alveolos, que me mantiene una presión alveolar más o menos fija y más o menos constante, ya que el nitrógeno por su baja solubilidad no difunde a través de la membrana y genera solamente presión. Si yo aplico grandes cantidades de oxígeno, lavo el nitrógeno y lo reemplazo por oxígeno que sí difunde por la membrana alveolo capilar, voy a aumentar muchísimo la velocidad de reabsorción del aire alveolar y acelerar la producción o la formación de una atelectasia por reabsorción. No solamente el oxígeno genera un aumento o una rápida producción de atelectasia por absorción, sino
otro gas, por ejemplo el óxido nitroso durante la anestesia, que al reemplazar el nitrógeno alveolar predispone al colapso. La atelectasia por resorción se va a observar en pacientes con insuficiencia respiratoria, ya que suelen tener un exceso de secreciones o restos celulares en las vías respiratorias y se suelen tratar con FiO2 elevadas. Además, las vías a través de las cuales se suele producir la ventilación colateral están obstruidas por la misma enfermedad, por la misma insuficiencia respiratoria y por la misma cantidad de secreciones, con lo que acelera la aplicación de oxigenoterapia a altas concentraciones, un aumento en la velocidad de producción de atelectasias por reabsorción. Por ahora hasta acá. Cualquier duda, cualquier sugerencia me escriben y nos vemos en la próxima clase.